luchan contra un dramático atraso educativo, secuela que dejó la pandemia y las clases a distancia. No sabían leer ni escribir, así describe un maestro el bajo desempeño de sus alumnos. Los que más atrasados estarían son los de básicos, quinto y sexto primaria. Extorsionistas son detenidos, 15 operativos se llevaron a cabo en varios puntos del territorio nacional. Se reportaron 7 capturas. Van tras el bono 14. Criminales aprovechan el pago de este beneficio para amedrentar a sus víctimas y exigirles un incremento en el pago. Mucho cuidado con las emergencias en Escuintla. La crisis en la red vial provoca demoras dramáticas en la llegada de socorristas. Hasta 6 horas les toma llegar al punto donde son necesitados. Piden a los automovilistas colaborar para agilizar su paso. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Impacto Directo por Guatevisión. Soy Alexis Ponce. Un gusto estar con usted en este viernes de mucho tránsito. Por supuesto que se ha complicado la movilidad. Pago del bono 14, quincena, las lluvias que han caído más temprano, así que ha sido una situación complicada. Pero arrancamos hablando acerca de los minutos. Cada minuto, cada segundo cuenta para poder salvar la vida de una persona. Sin embargo, los socorristas han reportado complicaciones para el traslado de los pacientes en Palín, Escuintla, debido al daño que se registra por un hundimiento en la ruta principal. Hasta 6 horas tardaría el traslado de pacientes que piden auxilio a socorristas en Palín, Escuintla para recibir asistencia hospitalaria debido al cierre de la ruta Palín, Escuintla por un hundimiento registrado el 13 de junio. El tramo carretero continúa cerrado y la afluencia vehicular complica la movilidad de las ambulancias. Importante mencionar que la 60 compañía de bomberos voluntarios ubicada en la ruta antigua que conduce del municipio en mención hacia la cabecera departamental de Escuintla y también hacia Amatitlán han tenido complicaciones en cuanto al tiempo de servicio. Me refiero a que ellos para llevar a paciente alguno al Hospital Nacional de Escuintla se llevan de 4 a 6 horas, esto por la cantidad vehicular que circula por el sector. Esta complicación la enfrentan socorristas de la 60 compañía ubicada en el municipio de Palín, quienes incluso deben implementar maniobras especializadas para mantener estables a los pacientes que deben ser trasladados a los hospitales más cercanos. Hace algunas semanas, bomberos reportaron complicaciones similares para el traslado de pacientes desde Asunción Mita hasta la cabecera departamental de Jutiapa, debido a un hundimiento en el puente Colorado. Sin embargo, con la reparación de la ruta, el paso fue habilitado para el tránsito de todo tipo de vehículos. Según el ministro de Comunicaciones Félix Alvarado, se espera que en el transcurso de un mes desde el inicio de los trabajos de reparación en Palín, Escuintla, la ruta sea habilitada para el paso vehicular. Con imágenes de Byron Baiza para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Y definitivamente que es una situación complicada, no solo el trabajo que están haciendo los cuerpos de emergencia, ya le hemos reportado lo que esto significa para el guatemalteco, los ciudadanos que deben desplazarse de un punto a otro utilizando la ruta al Pacífico para diversas actividades educativas, laborales, y a esto hay que sumar también las implicaciones que está teniendo con el alza en los precios de varios productos de primera necesidad. Doy la bienvenida a nuestros panelistas que hoy nos acompañan: Jairón Salguero, comediante, también Stephanie González, abogada, y Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Comienzo contigo, Stephanie. Esto se veía venir, la problemática que ahora pone en riesgo también la vida de muchas personas. Es un problema que venimos hablando desde la semana pasada y de nunca acabar, y con la salud definitivamente no se juega. Hemos visto varios casos de personas que mueren dentro de ambulancias, incluso cuando no hay tráfico. Imagínate 6 horas. Si tu salud está complicada, creo que es casi que imposible que llegues incluso con vida a un hospital. Lo que nos queda, si estamos en esta ruta, es pues darle la vía a la ambulancia, pero también considero que sí se debe de buscar la manera de agilizar los trabajos para que ya puedan circular de una mejor manera. Omar, y acá hay personas que no necesariamente viajan en una ambulancia, que las trasladan en un vehículo particular porque tienen una cita médica,
y esto está generando serios problemas. Claro, y en muchas ocasiones pues se ha visto que han tenido que movilizarse inclusive a pie. Mira, lo triste y lo lamentable de toda esa situación es de que el pueblo de Guatemala siga pagando las consecuencias de la ineficiencia y la poca capacidad de respuesta que el gobierno tenga. Es por eso que yo sí creo en las alianzas público-privadas, ¿verdad? Tendríamos mejores carreteras si se diera esta figura, pero ¿qué es lo que pasa? No conviene al Estado de Guatemala, ¿por qué? Porque quieren seguir trabajando bajo modelos que tradicionalmente son focos de corrupción. Hablemos acerca de una experiencia vivida en carne propia. Jairón Salguero, te tocó esta semana viajar a Retaluleu. ¿Cuál fue tu experiencia en esa ruta? Fueron de Carretera Salvador para Escuintla, fueron casi 5 horas de camino, utilizando las 2 VAS, ¿verdad? Y de ahí para allá, pues ya sabemos el tráfico cómo es, pero son 5 horas, es desesperante, y encima la lluvia, y para los que viajan de noche, que se vienen por la Ruta Nacional 14, y ahí sí por lo menos el gobierno, el Ministerio de Comunicaciones debería por lo menos señalizar, aunque sea echar cal, porque hay muchos tramos de la carretera de la RN 14 que no están señalizados, y viajar de noche, ahorita es tiempo de lluvia, por lo menos esa ruta la deberían de señalizar, porque el hecho de no estar señalizada también hace que uno vaya más despacio, ¿verdad? Que es la única ruta alterna que hay. Es la única opción que se tiene. Sí. Y en ese trayecto observaste ambulancias. ¿Cuál es el comportamiento de los automovilistas? La ambulancia viene echando punta y la gente se hace a un lado, ¿verdad? El problema es de que uno se enoja porque a veces no llevan ni heridos ni nada, sino que también como llevan sirena, van solitos, ¿verdad? Entonces, digo, una de esas me voy a comprar yo. Sí, es que es una situación bastante complicada. Entendemos lo que están atravesando los cuerpos de emergencia porque al tener una emergencia, querer trasladarla al hospital más cercano y encontrarse con estas complicaciones, pero sumado al mal estado de las carreteras. Yo no sé cómo, porque no he visto ni siquiera fotos de cómo está el lugar. Pero por lo menos deberían hacer un pequeño paso alrededor, una vuelta o algo para que pasen ese tipo de vehículos por la carretera, por lo menos los vehículos de emergencia. Yo no digo todos, pero por lo menos los vehículos de emergencia con un paso a un lado, alterno. Por otro, o sea, alterno, pero por ahí cerca, aunque sea de tierra, pero por lo menos sería para cubrir ese tipo de emergencias. Yo lo he visto en otros lugares, lo he visto. Sí, o sea, por ejemplo, si tú vienes, por ejemplo, de Las Cruces, de Sayaché, hay un puente que siempre ha estado mal. Sí. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? A los lados, ¿verdad? A los lados. Para que no se pueda detener el tránsito. Un ejemplo claro, Boulevard Sur, para no ir tan lejos y ponernos en contexto, ¿se recuerdan el ascenso o descenso de Boulevard Sur que conecta con la calzada Raúl Aguilar Batres? La conexión hacia el sur, ahí también se generaron estos problemas y abrieron el camino alterno. Pero las personas que viajan en el transporte público también están enfrentando serias dificultades, Esteban. Yo creo que todas las personas están enfrentando dificultades para llegar al trabajo, tienen que madrugar mucho más, tener pocas horas de sueño, eso implica no desempeñarse de la mejor manera en el trabajo. Yo creo que todos estamos siendo afectados, toda la población en sí. Y hay muchos guatemaltecos que están teniendo que viajar de madrugada, poniendo en riesgo su integridad con carreteras que no están señalizadas, bajo condiciones que no reúnen las calidades que se necesitan para transitar en las distintas rutas. Vamos a la pausa, ya regresamos aquí en Impacto Directo. Y hay serias preocupaciones. Autoridades de educación y maestros han señalado que el retraso educativo en Guatemala aumentó con la pandemia. Este no es un secreto para nadie. Alumnos de quinto y sexto primaria, así como estudiantes de nivel básico, presentan carencias en áreas como lectura, escritura, matemáticas y lenguaje. Esdras Las nos cuenta en la siguiente historia. No sabían ni leer, ni escribir, ni analizar, ni poder poner en práctica lo que se estaba enseñando. El rezago educativo es una de las muchas problemáticas que afronta Guatemala desde hace muchos años, pero la llegada de la pandemia abrió una nueva brecha en el aprendizaje que ha ocasionado que los alumnos no absorban los conocimientos necesarios para ser promovidos de grado.
Docentes han señalado que retomar las clases presenciales ha demostrado que el retraso de aprendizaje de los alumnos, principalmente en los grados de quinto y sexto primaria, así como los niveles básicos, no tienen los conocimientos necesarios para ser promovidos de grado. Mauricio Pérez, docente de matemáticas de nivel básico, comentó que desde su experiencia el aprendizaje en el país tuvo un retroceso desde 2020, cuando los alumnos recibieron educación a distancia. Pérez señala que las guías que fueron enviadas a los alumnos regresaban con ítems sin resolver debido a la falta de conocimiento por parte de los alumnos. Cuando yo empezaba a calificar las guías, yo me impactaba porque decía, bueno, todo en blanco. Ahora, ¿qué fue lo que repercutió después de esto? Retrocedimos. Actualmente, docentes están buscando retomar los temas que no fueron aprendidos por los alumnos y han señalado que hasta un semestre se han tardado para poder enseñar temas que debieron ser aprendidos en años anteriores. Luchando desde el área de comunicación y lenguaje y del área de matemática, luchando por recuperar ese tiempo perdido, porque los jóvenes hoy necesitan recuperar esas habilidades cognitivas que se perdieron. El viceministro de Educación señaló que Guatemala históricamente no es un país referente en pedagogía, pero que la pandemia desestructuró el sistema de aprendizaje y que la evaluación que se realizó al inicio de su periodo revela que existen retrasos en áreas como lectura y escritura. Actualmente, el Mineduc trabaja en un programa para fortalecer las capacidades de los maestros y alumnos para recuperar la calidad educativa que se perdió durante la pandemia. Estamos trabajando ya en el rediseño de la formación inicial de los docentes, que es muy importante, en la producción de nuevos materiales, libros de texto, ¿verdad?, asociados con el currículo, especialmente en las áreas en las que nunca ha existido. Por otra parte, estamos trabajando también un esfuerzo por saltar al uso de recursos digitales, especialmente en la secundaria. Francisco Carrera afirmó que el presupuesto asignado a educación no es suficiente para mejorar los procesos educativos, principalmente en tecnología y libros de texto. Dice que se necesita la contratación de más docentes, la construcción de más centros educativos y la implementación de tecnología para que exista una mejora en los niveles de aprendizaje nacional. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Impacto Directo, Esdras Las. Suma una serie de problemas que tenemos dentro de la sociedad que están atravesando nuestros niños, adolescentes y jóvenes. El retraso que se tiene, Jairón, y al parecer a pocos les interesa este tema. Pero pónganles un celular, mire. ¡Ja, la gran perica! Ahí sí son pilas los patojos. No solo es el retraso desde la pandemia, el sistema educativo en Guatemala viene atrasado desde hace mucho tiempo. Es increíble cómo hoy los niños no hacen ortografía, hoy los niños no hacen caligrafía. Encima las tareas son, yo miro con un niño que tengo cercano que las tareas son excesivas, pero nada como en nuestros tiempos, pues que de verdad te enseñaban a leer, a escribir bien. Los niños hoy no escriben. Todo digital. Todo es digital. Los niños ya no se preocupan, por ejemplo, mandarte un texto con el celular, ya ni siquiera te lo escriben, sino te lo graban. Entonces la tecnología también ha venido a mermar eso, pues que el cerebro se ejercite. Ya no digamos leer, no, dejar leer, entender la lectura. Claro. Estamos, pero fatal. Y los jóvenes, como todo lo tienen en un aparato, no necesitan investigar. Acuérdate, nosotros íbamos a las bibliotecas a sacar las fichas, teníamos nuestras propias formas de investigación. Hoy no, hoy todo es en Google y eso ha mermado obviamente, tal vez no la inteligencia, pero sí la capacidad de discernición de los patojos. La comodidad también, pero todo este retraso, Stephanie, influye o tiene repercusiones de alguna manera en la productividad, el desarrollo de estos niños, adolescentes en la etapa adulta. Así es, mira, posiblemente sí hay un antes y un después de pandemia, pero sí concuerdo con lo que dice mi compañero, que la educación en nuestro país en sí no es una buena educación. Si vemos una recién encuesta, estamos en el 4º lugar de los países con peor educación, pero obviamente todo esto sí puede afectar
tanto el estudio, sino cómo se desarrollan los niños. También algo que me preocupa mucho es que hoy en día ya incluso no se fomenta la lectura, que es algo muy importante. Hoy a los niños ya ni siquiera les gusta leer, sino que solo ven en el teléfono y les gustan textos cortos, ya no leen un texto grande. Entonces creo que sí deberían de crear más programas que beneficien a todas las personas y que se preocupen más por la educación, que sí es un problema a nivel nacional, en lugar de otras cosas, ¿verdad? Omar, ¿cómo podemos hacer esa mezcla? Porque no podemos ser ajenos a la tecnología, como bien lo mencionaba Jairón, y tener esa mezcla de la enseñanza que pueda ser sustancial y dejarnos algo. Mira, la pandemia trajo no solamente este problema, sino que muchos más. Y la brecha educativa en el país es grande. Simplemente la capacidad que tenemos todos de ejercer el dominio propio. Pero en materia educativa sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, el famoso triángulo de la educación en la vida de un niño. Ahí está padres de familia, está el maestro y están los educandos. Padre de familia muchas veces cree que el maestro es el que tiene que hacer toda la labor, pero a veces están muy equivocados. Nosotros como padres, de manera responsables, si sabemos que hay una brecha en la lectura, si sabemos que hay una brecha en la matemática, ¿qué tenemos que hacer? Un maestro me decía a mí, Omar, la matemática te va a entrar únicamente por la punta del lápiz. Ser ejemplo también nosotros de responsabilidad para con nuestros hijos. Les pongo un ejemplo. A mis dos hijas, desde que estaban pequeñas, llegaban del colegio, yo ya les tenía su bitácora de lectura y tenían que leerme 30 minutos diarios. Hoy mis hijas, gracias a Dios, son ávidas lectoras y hoy Guatemala necesita volverse un país de lectores. ¿Por qué? La habilidad social número 1, que es comunicar, los jóvenes hoy ya no la hacen. Llegan a una entrevista de trabajo y lo digo de esta manera, no saben pero ni siquiera vender una competencia para que les digan te contrato. Y se vuelve un tema... Yo les recomiendo, sí, aprovechando que estamos aquí, tenemos en el Liga una obra de teatro que se llama Los libros hablaron, que precisamente habla de la pelea entre la tecnología y los libros. Hay que verla, ¿verdad? Y cómo los libros pueden despertar la imaginación del niño. Nos quedan 2 funciones en el Liga, vayan a verlo los domingos. De verdad, ahí por lo menos se puede valorar un poco el apreciar un libro, ¿no? Y esta diferencia marcada que tenemos entre el sector público y privado... Oh, es peor. Sí, yo a mi nene lo pusimos en la pandemia en el sector público. Fue terrible, no aprendió nada. O sea, encima las maestras esperando su jubilación no se adaptan a las nuevas tecnologías y ya las señoras viejitas ya no tienen la capacidad, sobre todo en pandemia, de enseñarle a los niños por medio de la virtualidad, pero así fue. Nosotros hacemos la pausa en Guatevisión, esto es Impacto Directo, regresamos en instantes con más. Y seguimos hablando del tema educativo. A esta charla se une Verónica Esproz, de Empresarios por la Educación. Hola Verónica, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en Impacto Directo. Es una situación bastante compleja el tema de la educación. ¿Qué análisis es el que ustedes han hecho de cómo se encuentra el sector educativo del país? Pues sí, tenemos un problema de insuficientes aprendizajes que se agravó con la pandemia, pero tomemos en cuenta que ya era un problema sistémico desde antes, ¿verdad? Las pruebas, por ejemplo, nacionales nos detallaban que los jóvenes de básicos no tenían suficientes aprendizajes desde el 2016-17, que fueron las últimas pruebas de tercero básico. Y no digamos pues también los de sexto grado, ¿verdad? Los niños de sexto grado solo la mitad tenían el nivel esperado en lectura, pero la situación se agrava en la secundaria. Yo creo que eso es preocupante, ¿verdad? Que los jóvenes cuando ya van a salir, cuando ya se van a integrar al mundo laboral, no tienen las destrezas que requieren para la vida y para ese mundo laboral. Como padres de familia empezamos a tener esas alertas en la primaria, en los básicos. ¿Qué podemos hacer como papás para apoyar a nuestros hijos si nos damos cuenta que están teniendo problemas en matemática, en lectura? ¿Cómo podemos reaccionar nosotros para apoyarles y que no tengan esos problemas a la hora de incorporarse a la vida laboral? Creo que hay 3 cosas que pueden hacer los papás. Una, por ejemplo, pues es ir a platicar con los docentes, con las maestras, para que realmente les digan cómo va su hijo, ¿verdad? Cuál es la situación
y no que llegue el final del año y le digan su hijo perdió el año, porque yo creo que eso es grave, ¿verdad? Claro. Cuando los papás ni enterados de que el niño no está aprendiendo lo suficiente. Entonces es importante tener reuniones periódicas con los profesores para informarse, ¿verdad?, de cuál es el progreso de su hijo. Segundo, pues buscar apoyos, ¿verdad? Si ven que está rezagado, que el niño no aprende al ritmo de toda la clase, se le puede buscar a alguien que le dé clases remediales, que le dé un apoyo adicional. Y pues además los papás en casa pueden estar muy al tanto de leer con ellos también, por ejemplo, lectura o plática. Saben que es muy importante platicar con los hijos durante las comidas. Yo he escuchado que por cultura hay algunas familias que no suelen hablar a la hora de las comidas y hasta le dicen no hable porque está comiendo, ¿verdad? Entonces eso no es tan Es de positivo. mala educación hablar cuando está Creo. A mí me comiendo. decían, no coma porque está hablando. No, y aparte con la ¿Verdad? Pero- tecnología, bueno, los teléfonos perdemos el hilo también de poder platicar muchas veces y estamos más enfocados en eso. Jairón hablaba acerca de la tecnología. Yo personalmente creo que puede ser una herramienta positiva. ¿Usted cómo lo ve como experta? ¿Cómo podemos combinar la tecnología con la educación, pero tomando en consideración que hay una gran brecha también en todo el país, que no todos los estudiantes, que todas las familias tienen acceso a la tecnología? Sí, la tecnología sí es un medio, ¿verdad? Puede ser un medio útil para aprender un poco más, aprovechar esas plataformas que están disponibles a nivel mundial y todas las apps. Hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Con juegos con las cuales pueden ir aprendiendo justamente matemática, lectura y de una manera hasta entretenida y divertida. Pero los profesores sí los tienen que orientar, tienen que ser parte, digamos, de el material que utilicen para aprendizaje, ¿verdad? Que vaya conectado con los temas que se están aprendiendo en la clase, no puede ser algo divorciado. Incluso el teléfono es útil, ¿verdad? Los maestros pueden mandar videitos, que fue lo que sucedió en la pandemia. Yo en este caso, Verónica, ¿verdad? Mucho gusto, bienvenida a Impacto Directo. Gracias. Quiero felicitarles porque a través del señor Roberto White, quien fui parte de su equipo, tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo de voluntariados de empresarios por la educación. Excelente. Y la experiencia que tuve yendo, por ejemplo, a la Escuela República del Salvador, entre otras, durante varios meses, fue fascinante, ¿sí? Yo quisiera saber si esos programas de voluntariado todavía existen. Sí, tenemos una iniciativa que se llama 2K. 2K quiere decir que la empresa busque escuelas a 2 kilómetros, en su radio de 2 kilómetros a la redonda, para apoyarles justamente en la línea que usted menciona, de voluntariado, de acercamiento entre los maestros, los ejecutivos de las empresas, los gerentes, porque el maestro necesita ese contacto, ese apoyo y muchas veces se trata de hacer alianzas que favorezcan a la escuela. No necesariamente se trata de mucho dinero, ¿verdad? Sino Claro. que hacer la alianza correcta para que la escuela vaya mejorando. El Sí, porque le rezago, digo, me gustaría volver a colaborar. Perfecto. el rezago que avisamos. tenemos es de 40 años o es más o es menos en este avance de educación. Creo que sí podríamos decir que en algunos grados, yo diría que en el nivel medio es donde estamos más rezagados, podríamos tener rezagos hasta de 20 años, como que todavía se estuvieran dando clases del siglo XX, ¿verdad? Si ustedes ven, todavía tenemos institutos que están sin tecnología, que todavía los jóvenes reciben dictados, no son metodologías muy activas, centradas en el estudiante. Eso es lo que tiene que cambiar, que el proceso de aprendizaje incorpore, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos. Hay otra que se llama aula invertida, ¿verdad? Son otras formas de enseñar que ponen en el centro al educando, al Pero aquí es el estudiante. Ministerio de Educación el que debe hacer todos los cambios del currículo nacional base. El currículo no es el problema, sino que es cómo se implementa y realmente ayudar y formar a los docentes para que ellos hagan un buen trabajo en el aula, que tengan metodologías, ¿verdad? Que más pueda ser activas. mucho más Pero ¿qué práctico, puede ¿no? pasar en un aula donde tenés 70 patojos? O sea, una sola maestra. 70, y a veces, por ejemplo, en el interior me he topado con escuelas donde tienen un profesor da primero, segundo y tercero, y el otro profesor da cuarto, quinto y sexto. Porque solo hay 2 aulas en la escuela. Pero es que ahí está Son el problema. escuelas multigrado, ¿verdad? Claro. Se llaman multigrado. Ujú. Ahí está el problema porque si lo vemos, ya no es una educación de calidad, sino que lo que se busca es llenar un contenido en base al pensum.
Y hubo Entonces, un gobierno se que pierde una serie de competencias. Hubo un ahí. gobierno, no sé si fue la UNE, donde prohibieron que los patojos perdieran. No sé si todavía está vigente eso. O sea, había que pasarlos. Con la pandemia eso está vigente, pues desde la época de la pandemia se privilegió que se mantuvieran en la escuela, porque si perdían el año los iban a sacar, iban a desertar de la escuela. Entonces se utilizó el mecanismo de efectivamente pasaban de grado, De que aunque no ganaban tuvieran las por decreto, competencias. como decíamos prácticamente. antes. Aunque no tengan las competencias con el fin de retenerlos en la escuela. Ahorita toca recuperar aprendizajes. El Ministerio de Educación está implementando una estrategia que le llaman nivelación de aprendizajes y esa va a ser muy importante. Va a buscar que los niños lean más, que lean 40 minutos en la escuela y después entrarán a matemática, pero primero va lectura, por lo que decíamos, ¿verdad? Si no saben leer no pueden aprender otras disciplinas, otras áreas. 40 minutos, bien leen una cuartilla ya. Claro, es interesante. Verónica, gracias por acompañarnos, por compartir esos datos con nosotros. Y de esta manera también la invitación en Filgua se está realizando la noche de la lectura desde este viernes hasta la medianoche y va a estar disponible todo el fin de semana, así que es una opción también si le ha despertado el interés la lectura para usted o para sus niños. Vamos a la pausa, ya regresamos. Y este viernes el Ministerio Público y Policía Nacional Civil trabajaron en conjunto para realizar allanamientos en los departamentos de Chimaltenango y Jutiapa. Los operativos de seguridad tuvieron resultado positivo con la captura de personas involucradas en el delito de extorsión. Las víctimas eran comerciantes, pilotos y personas particulares, quienes denunciaron ante las autoridades las amenazas que recibieron por parte de extorsionistas, quienes exigían miles de quetzales a cambio de no asesinarlos. Este viernes, fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil realizaron 15 allanamientos para dar con los extorsionistas que aprovechaban la fecha a propósito del bono 14. Al final de los operativos, 11 personas fueron capturadas en los departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Jutiapa. En seguimiento a casos de extorsión, también da cobertura al tema del plan de seguridad del pago del bono 14. La Policía Nacional Civil en este contexto, a través de la Subdirección General de Investigación Criminal, ya reporta 7 personas capturadas por diferentes delitos, pero específicamente por el tema de extorsión. Los detenidos han sido identificados como Britney, de 23 años, Marvin, de 38, Luis, de 28 años, Keila, de 38 años, Josué, de 23 y Jessica, de 18 años, capturados el día de hoy por este tema de la extorsión con 15 diligencias de allanamiento. Se presume que los aprendidos son integrantes de la Mara Salvatrucha, según la investigación preliminar. En la zona 18 de la ciudad de Guatemala se localizaron 281 municiones para arma de fuego de varios calibres, entre las que se encontraban municiones de uso exclusivo del ejército y de las fuerzas de seguridad. En ese lugar fue aprehendida en flagrancia Andrea Ajpuac Shekin. Asimismo, se obtuvo importantes indicios que fortalecerán las investigaciones en curso, entre los que se encuentran 2 motocicletas, un mototaxi, 8 teléfonos celulares, 3 terminales POS, 286 municiones y 40,000 quetzales en efectivo. Los allanamientos se realizaron como parte del plan operativo del bono 14. Los detenidos fueron trasladados al juzgado correspondiente, en donde tendrán que dilucidar su situación legal. Con imágenes de Byron Baiza y Daniel Samayoa, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. Y esta es la constante, la de nunca acabar las extorsiones. Lo importante es que se puedan hacer las denuncias y se logren capturas, pero más allá de las capturas también tener toda la evidencia en contra de los presuntos responsables. Luis Fernando Urbina ya nos acompaña en esta tarde. Luis Fernando, es positivo que haya capturas, pero como mencionaba también, las pruebas deben ir acompañadas. Recordemos que las pruebas científicas son el sustento de la acusación. Entonces, ese sustento nos va a permitir que un juez pueda condenar o no a las personas que han sido capturadas. Creo que es positivo. Pienso que son muy pocas personas las capturadas porque creo que este es un flagelo mucho más grande. Yo invitaría a la población que nos está viendo a que se anime a denunciar si está siendo víctima de una extorsión, si ha recibido alguna llamada, si le han dejado algún teléfono. Solamente la denuncia va a permitir que las autoridades de gobernación y el Ministerio Público puedan proceder con la investigación. Y si reúne los requisitos necesarios,
seguramente un juez va a dar la autorización para hacer lo que hicieron hoy. Órdenes de cateo, búsqueda de evidencias y capturas. Vemos una mezcla de hombres y mujeres, o ya no es exclusivo solamente de un sexo el que se dediquen a este ilícito, Jairón. Sí, por lo menos ahí sí son incluyentes. No, a lo que yo voy es de que está bien que capturen a los ejecutores de las extorsiones, sí, pero la investigación debería llegar a las altas élites. O sea, la nota dice armas de uso exclusivo del ejército. ¿De dónde consiguen las armas? O sea, para nadie es un secreto que muchas de las extorsiones tienen que ver con los malos militares, ¿sí? Digo malos militares porque no todos son malos, pues, pero hay mucho militar de la vieja guardia que se quedó con el negocio, y la guerra ya no es negocio, ahora el negocio es la extorsión, y ellos mismos han alimentado de armas a las pandillas. Hasta ahí debería llegar la investigación, no solo quedarse con los ejecutores, pues, con los peones, hay que llegar al rey. Y estamos ahora en una época del año donde la economía se dinamiza, donde hay mucho efectivo circulando por el bono 14 y vienen las extorsiones, Estefan. Así es, con el bono 14 aumentan las extorsiones. Regularmente hay aproximadamente 50 denuncias diarias por extorsión, y también se dice que fue el flagelo que más se produjo daños a la población en el año 2023. Entonces es un delito que es muy común y que lastimosamente sí denuncian, pero el proceso no va más allá. Regularmente a la persona que agarran pues no es la culpable, ¿verdad? Siempre hay personas detrás de... Y precisamente hablando de este tema de extorsiones, hoy se efectuó requisa en Pavoncito. Han sido varios centros carcelarios hasta donde han llegado las autoridades, donde no es un secreto para nadie que desde ahí se está operando y se está organizando todo este tipo de delitos.